Bueno, mis hermanos, seguimos en la clase. Estamos ahora en el segundo capítulo. Vemos de Dios y de la Santa Trinidad. Y de hecho, esto es un gran apoyo que vamos a estar viendo de Dios y la Santa Trinidad, viendo cómo las dos clases anteriores de los viernes de los estudios bíblicos se concatenan, se encadenan mucho al tema que vamos a estar. De hecho, estamos leyendo, como vimos la clase de nuestro hermano pastor, y vimos como que tiene mucho que ver con las clases de conociendo al Dios vivo que estamos a través del hermano Paul Washer. En la clase anterior nos quedamos donde terminamos viendo unas características de Dios. Vimos que Dios es vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. O sea, Dios no depende absolutamente de nadie para autoexistir. Él es un ser viviente, Él es un espíritu vivificante. De Él mana la vida, a diferencia de nosotros que somos espíritus vivientes. Hemos adquirido la vida a través de Él. Por eso nosotros tenemos esas limitantes. Nuestra vida está controlada por Dios, pero sin embargo Dios es autoexistente. Estamos viendo que Él es infinito en ser y perfección. Y esto es un detalle importante, hermanos, porque la obra de Dios no tiene límites. Dios va obrando y a través de señales y pactos en el Antiguo Testamento le fue manifestando a su pueblo la obra, su obra que va a ser hasta ¿dónde? Para siempre. El perdón de nuestros pecados, la restauración con vistas a la plenitud de su gloria que la veremos en el cielo. Entonces, todo lo que Dios hace viene también con parte de su naturaleza y esa es infinita. Por eso es que nuestra alma no tiene un fin. Nuestros cuerpos lo tienen por el pecado, pero no es algo que limite el alma de nosotros. ¿Por qué? Porque al tener la imagen de Dios, también nuestra alma es eterna como Él. Ahora, por su gracia, por la administración de su espíritu, es lo que marca la diferencia si viviremos eternamente con Dios o pagaremos el castigo que justamente nos merecemos en el fuego eterno. Pero aún las dos son eternas porque es parte de la característica de Dios implantada en su creación, tanto en su ira como en su amor. Ambos son eternos y santos. En la ira, aún dentro de la ira de Dios, nunca vamos a ver pecado, porque es una ira santa, una ira justa. Nosotros quizás podamos, por falta de entendimiento, por limitancia de nuestras mentes, podamos ver que injusticia en Dios, pero eso es un grave error en nosotros, pero no en Dios. Y para eso podemos buscarlo, podemos traer a nuestra mente el primer capítulo que vimos acerca de las Santas Escrituras, que ahí nos revelan realmente quién es Dios. Pero aquí vamos ahora estaremos, como el pastor estuvo enseñando la clase anterior, estamos caminando ya lo que es en la característica de Dios y la Santa Trinidad. Y hermano, voy a hacer una salvedad. Por mucho que nosotros podamos explicar o tratar por nuestro lenguaje de hacerles entender cómo funciona la Trinidad, recuerde que esto es un gran misterio. En la palabra de Dios no habla claramente la Trinidad. Podemos ver a un Dios trino, podemos ver la obra del Espíritu Santo, de Dios Padre, Dios Hijo, pero cómo funciona a claridad, a Dios no le plugo ponerlo claramente en las Escrituras, para evitar, de hecho, más confusiones. Entonces, con lo que tenemos es suficientemente claro para saber que Dios es tan grande que no cabe en Él mismo, en Él subsisten tres naturalezas, pero yo, como ser limitado, me limito hasta ahí, porque es hasta lo que yo he encontrado en la palabra de Dios.
Y por mucho que podamos ver la grandeza de Dios, el hecho que Dios sea tres y tres son uno, eso a veces deja mucho que dudar en nuestras mentes, y de hecho no estamos aquí para crear dudas, sino para dar claridad a través del estudio de Dios. Dios es eterno, Dios no tiene fin, no tiene principio. Entonces, por muy elocuente que hayan sido los autores de la confesión de fe, siempre por respeto debemos primeramente orar, decirle a Dios que nos aclare, que nos haga pisar por terreno firme y no desviarnos en doctrinas heréticas. De hecho, hay muchas personas que han dicho, sobre todo allá en mi país, de que no, la Trinidad es como las fases del agua, el hielo, el gas y el líquido, que cuando no, pero el problema es que Dios sí es incomprensible de esa manera, porque Dios es sólido, líquido y gas al mismo tiempo. ¿Cómo tú lo entiendes? Así mismo lo entiendo yo. O sea, es una maravilla tan grande que es imposible poder explicarlo a cabalidad. Entonces, pero sí Dios en su misericordia nos deja entender quién es Él. Y nos da un destello de su grandeza a través de esta confesión de fe, que de hecho le damos gracias a Dios porque los autores de la confesión de fe hicieron una descripción realmente magistral del carácter de Dios, de quién es Dios, pero aún así se quedan muy por debajo de la perspectiva. Simplemente debemos abrazar de que es algo para nosotros ver, que no tenemos una fe ciega, ni tenemos un Dios inexistente. No, nuestro Dios es vivo, es real, es invisible, pero se hizo conocer a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es un misterio, un maravilloso misterio. Vamos a seguir, entonces comenzamos en lo que es en la oración que dice que es para su gloria. Déjame buscar un punto para volver a organizarnos. Sí, dice que Él es, cuya existencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Lo acabamos de ver, hacer esa salvedad. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que es inmutable, no cambia, inmenso, eterno, inescrutable. Es difícil. Una pregunta, ¿en qué punto, perdón? Yo estoy leyendo esta oración porque si ves en la oración tiene muchas comas, o sea, no termina. Entonces quiero enganchar donde quedó el pastor para seguir. Pero si yo empezaría para su propia gloria y, o sea, nos quedaríamos como un poco. Por eso que estoy leyendo desde el principio hasta llegar a donde llegó el pastor y ahí continuamos. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, dice que es inescrutable, estamos viendo las características de Dios, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, y aquí vamos a entrar, y aquí vemos una serie de hiperlativos, todos los ísimos, y es que esa es la característica de Dios. Dios es tan grande que aún estos superlativos se quedan chiquitos al lado de Dios, pero esa es su característica, Él es santísimo. Y es curioso porque cuando nosotros estudiamos las características de Dios, los atributos de Dios, no hay un atributo que haga tanto énfasis como en los santos. No vemos que a Dios vemos en la Biblia que es amor, 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 que Él es justicia, 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 que Él es benigno, 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 pero sin embargo encontramos que Él es santo, santo, santo. Con uno es suficiente. O sea, ese énfasis en la santidad de Dios nos deja algo claro. Dios no juega con el pecado. Dios en su misericordia permite que pequemos, que nosotros nos enredemos por culpa de nuestras concupiscencias, que es nuestros deseos pecaminosos, pero Dios no juega con el pecado. Dios no trata con el pecado. De hecho, por eso claramente en Cristo se cubre toda esa justicia santa. Todo amor, porque por amor fue que Cristo fue a la cruz por nosotros, pero en Cristo se cumple el pago
por nuestros pecados y fue pago de muerte. O sea, ahí nos deja ver que Dios es tan santo que no hay lugar a duda para que Él no coquetea con el pecado, y como lo dice el pastor Santiago, dice que nosotros somos seducidos, tentados y seducidos por nuestra concupiscencia, o sea, por nuestros deseos pecaminosos, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Hay dos características de Dios que hablan de lo que es santísimo. Él no tienta a nadie. Él no mete a nadie en pecado. Él no pone a nadie en situaciones incómodas, sino que es nuestro corazón pecaminoso que se inclina a esas actividades y esas acciones pecaminosas. Entonces, viniendo ahora a esta lista de superlativos, podemos ver que Él es santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad. Y hasta aquí llegó el pastor, y entonces ahora continuamos. Y hay una característica importante que dice que todas estas cosas es para su propia gloria. Y vamos a buscar algunos textos que hablan acerca de esto, que aún todas las cosas que Dios hace, que Dios permite, son para su gloria. Vamos a buscar, Proverbios 16, versículo 4. ¿Algún otro hermano? ¿Alguien que tiene el micrófono? Ok, perfecto. Proverbios 16, versículo 4. El que lo tenga, por favor, levante la mano para que el hermano le alcance el micrófono. Otro hermano que vaya buscando Romanos 11, versículo 36. Proverbios 16, 4. ¿Cuál tienes tú, hermano? ¿Proverbio? Proverbios 16, 4. Búscame, hermano, por favor, Romanos 11, 36. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aún al impío para el día malo. Y fíjense qué detalle. A Dios no se le escapó el impío. Dice, todas las cosas las hizo para su gloria, y aún el impío para el día malo. O sea, ahí podemos ver que Dios no se le va nada de su control. No es, en el Edén, Dios no creó a Adán y Eva y ellos pecaron a escondidas de Dios y wow, hay que correr, hay que salvar la raza humana. No, eso no pasó. Y eso lo vamos a ver con más detalles cuando vemos el hombre, la caída. Aquí. Está hablando sobre el juicio final. Sobre todo. Dice el impío para el día malo. Israel tuvo días malos con Nabucodonosor, con Egipto, con todos los que los persiguieron. Él tiene ese enemigo para el día malo, aún establecido ¿para qué? Para corrección de su pueblo. Vemos el castigo permitido por Dios, pero es para corrección de su pueblo. Pero aún esos impíos no se salen de la mano de Dios. Ellos también van a recibir su castigo por haber sido usados para eso. Pero es lo que te digo, es un misterio, es meterse en la mente de Dios para entender cómo Él actúa. No llegamos allá, la verdad. Entonces, pero sí nos deja ver cómo Dios hace su justicia, aún queda su santidad limpia y no se mezcla con el pecado. O sea, eso es una maravilla que solo Dios hace. Romanos 11, 36, por favor. No, lo tiene el hermano. Mi hermanita, si es posible, búsqueme Éxodos 34, 6 y 7, por favor. Sí, hermano. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Y ahí es un texto trinitario. Vemos que dice que de Él, por Él y para Él. Y en que vemos la misma persona, pero a través de las Escrituras podemos ver en Génesis que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que y dijo Dios, sea la luz. Pero sin embargo en Juan vemos que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios,
y el verbo dice se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, entonces ¿quién está hablando? Que el verbo, ¿quién era? Cristo, Cristo. Dios. Y entonces, y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, y ahí vemos la Trinidad implícita. Ahora, cómo funciona claramente no lo vemos, pero sí es algo maravilloso que funciona y al mismo tiempo sigue siendo Dios sin separarse uno del otro. Aunque vemos actividades particulares de cada uno, pero entre los tres siguen siendo uno. No me hagan preguntas de eso porque hasta ahí llegamos igual. La verdad, es una gran maravilla entender cómo actúa nuestro Dios. Y sobre todo, hermano, vemos que esa maravilla actuó para perdón de nuestros pecados, santificación, glorificación, justificación. Y es ahí donde entramos nosotros. No somos la pieza más importante de la historia, pero el simple hecho de ser parte de esa maravillosa historia es para darle gloria y honra todos los días a un Dios tan maravilloso como el que tenemos. ¿Alguien que quiera agregar algo? Sí, hermano, alguien, por favor. Sí, bueno, verdad, esto como dijo hace rato, que como que Dios no puso todo, ¿verdad?, en la Biblia para que nosotros pudiéramos entender o para que no nos confundiéramos. Exacto. Pero si ven la primera palabra, bueno, la segunda palabra, la de subsistencia, y está la otra palabra, esencia. Esa palabra esencia, esa es la que nos ayuda a nosotros a poder entender y comprender quién son y cómo la Trinidad viene a ser. So, esa palabra es importante para entenderla. ¿Qué es la esencia de Dios? Son todos los atributos de Él. ¿Quién otro tiene los atributos de Dios? El Señor Jesucristo. Exacto. ¿Quién otro los tiene? El Espíritu Santo. So, ahí, si vemos esta palabra esencia, voy a decir, no, si nuestra mente no podemos saber cómo Dios hizo todo esto, pero en esta palabra es fácil para, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, poder ver la palabra de Dios y saber que la esencia de Dios la tienen los tres. Y Exacto. es como ahora que trabajan en un diferente lugar o tiempo, más bien tiempo, porque Dios habló antes, ¿verdad?, a la gente por los profetas. Cuando Cristo vino, Cristo habló a la gente por Él mismo. Por Él mismo. Cuando Cristo ascendió al cielo, ahora el Espíritu Santo, pero ellos tres tienen la misma esencia. Eso es fácil para entender y comprender, ¿verdad?, que los tres tienen lo mismo. Exacto. Los atributos. No podemos separar eso. No, muy bueno su punto. Y de hecho la palabra esencia es que al tener los tres iguales, no ponen a nadie por encima del otro. O sea, es lo mismo. Y es lo que muchas veces alguien como que puede, bueno, no, Jehová es el más grande, el Hijo es mediano y el Espíritu es más chiquito. No, son la misma esencia. De hecho, podemos ver a lo largo de las Escrituras, tendría yo que sacar esos textos, pero bueno, ahora no lo vamos a determinar. Puedo agregar eso, ¿verdad?, para poder entender qué es la esencia, ¿verdad? Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor, también está el amor en Él. Dios es omnipresente, Cristo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente. Exacto. Omnisciente, por eso digo, todos los atributos lo tienen ellos tres, si queremos usar ese número, ¿verdad?, porque se oye así. Pero eso es lo importante para poder entender qué es, por qué creemos en la Trinidad. Exacto. Y hay que poner todo eso, ¿verdad?, en su lugar para poder entender y comprender cómo vinimos a llevar esto a cabo o a enseñar esta doctrina de la Trinidad. Porque eso sí es una doctrina. Oh, sí, definitivamente. No, y es que vemos, como estábamos hablando, de que, y es bueno tener eso en mente porque ninguno podemos ponerle en una escala menor que la otra. Vemos a Jehová como por su palabra fue hecho todas las cosas. Bueno, pues Jehová es más grande. Ok, pero vemos al Hijo que dice, Él es el verbo. O sea, sin el verbo dice nada de lo que había sido hecho hubiera sido hecho. O sea, lo pone al mismo tamaño. Pero sin embargo vemos al Espíritu Santo que dice que todos los pecados se pueden perdonar, pero la ofensa contra el Espíritu Santo es imperdonable. Bueno, entonces el Espíritu es más grande que todo.
¿Ve? ¿Por qué? Porque es la misma esencia. Entonces, funciona, y esta es la idea que tenemos en la palabra de Dios, de que es un Dios trino, un Dios que interactúa, un Dios que obra en tres personas. Es la misma esencia, y por eso en nuestras mentes no puede haber la confusión de que uno es mayor que otro. Simplemente que tienen diferentes áreas o aspectos entre la salvación y la obra y la creación, pero siguen siendo la misma esencia. Muy buen punto, hermano. Muy buen punto que trajo a usted a colación aquí. Seguimos. Creo que se me pasó. Sí, tenemos Éxodo 34. ¿Lo tiene, hermana? Sí. Por favor, tráelo aquí. 7, ¿no? Sí, 6 y 7. Espere aquí el micrófono para que salga el audio en la clase. Entonces pasó por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Exacto, ahí vemos un detalle acerca de su justicia y su santidad. No tiene tiempo, no tiene límites. Dios fue, es y será santo. Por eso, hermano, la frase, cuando encontramos a Dios hablando a Moisés, él le dice: dile que yo soy, te ha enviado. ¿Por qué él no dijo, dile que yo fui, o el que era te ha enviado? Porque es que Dios no tiene principio ni tiene final. Dios es un Dios, Dios es todo el tiempo. Dios no era, es y será. No, Dios es todo el tiempo. Él trasciende sobre todo. Él siempre es en todas las épocas. Entonces, una característica de su autoexistencia, de su eternidad, que Dios no es pasado. Dios siempre es presente. Dice, seguimos entonces. Hebreos 11, versículo 6, por favor. ¿Alguien, un hermano que lo tenga? Sí, mi hermano, el micrófono, la hermana. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sí, ahí vemos o sea, sin fe es imposible agradar. ¿Qué cosa es la fe? Y como lo explica Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos lo que esperamos aunque no lo vemos. Y tenemos la certeza de que es un Dios vivo aunque no lo veamos. Y esa es la gracia que nos ha dado el Espíritu, entender eso. Para el mundo eso es una locura. No, si Dios, ¿cómo voy a poner un Dios que no existe? No. Y es como dice otro texto, dice, el problema es que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, nosotros creemos en lo invisible porque es eterno. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Sigue diciendo, mira qué tiempo nos hemos tomado solamente para viendo el que todo es para su gloria. Sigue, dice, es amantísimo, clementísimo, y continuamos con la lista de los superlativos. Amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, remunerador de lo que les buscan con diligencia. Y ahí acabamos de ver el texto, como leyó la hermana, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que le busca debe creer que le hay. Dice, y Él es galardonador de los que esperan en Él. Y realmente nuestro Dios, esa es parte de la recompensa.
inmerecida que nosotros disfrutamos. Una vez que fuimos adoptados en su familia, Dios nos abraza y aún encima de eso nos premia si le obedecemos. O sea, es algo increíble. Nosotros no somos como esos niños que si hacemos bien y hacemos bien la tarea y nos portamos bien, Dios nos da el caramelo. No, Dios hace la tarea por nosotros, hace que nos portemos bien y encima de eso nos da el caramelo. O sea, es Dios. O sea, es el ser más grande que podemos tener como padre. Nadie puede, aún nosotros no imaginamos cuando el poder decirle Padre. ¿Sí, hermano? Sí, ahorita con lo de en base a lo que estaban comentando sobre los que creen en Jesucristo. Uh-huh. Como aquí tenemos este pasaje de Juan 20, 28, o sea, fue cuando Tomás no creía y le dice Jesucristo, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Exactamente. Nosotros que creemos sin haberlo visto, somos aventurados. Bienaventurado, exactamente. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. O sea, el hecho de que nosotros sin verle le conozcamos, eso nos da un privilegio tan grande. Y no un privilegio merecido, sino es esa gracia regalada de Dios que Él se humilló al compartirla con nosotros. El poder ser bienaventurados, de conocerle, de orarle al Dios correcto, de leer sus pasajes y encontrar a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ver que no hay contradicción en su palabra, ver cómo Él obra y cómo una obra apuntaba a la glorificación de la otra en el Nuevo Testamento. O sea, ver a Dios en todas las Escrituras, que no es un Dios que se reparte por espacios, por gavetas. No, aquí no está, pero aquí apareció. No. A Dios lo podemos ver desde de toda la línea de pensamiento de las Escrituras. Nos habla de Cristo, nos habla de Dios, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Es un Dios que se ha revelado a su pueblo en todo tiempo. Y eso es la maravilla del Espíritu de Dios cuando obra en nosotros y nos hace entender su palabra, que no hay contradicción. Y el mismo Cristo dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Esa es una maravilla, ¿verdad? Por Dios, que nosotros podamos leer la palabra de Dios y vemos, no, claro, es que esto apunta al sacrificio. El Cordero aquí del Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio, de que la santificación total está en el cielo, pero aquí ya nosotros podemos disfrutar de la vida eterna. O sea, que no haya contradicción a la hora de ver a Cristo en todas las Escrituras. Eso es una bendición de Dios dado a su pueblo. Entonces seguimos, vemos Nehemías capítulo 9, versículos 32 y 33. Disculpe. Bueno, sí, el 13 ya lo leímos, Éxodo. Leímos también Hebreos 11:6. Estaremos entonces apoyando lo que es la oración, la parte que dice, pero también justísimo y terrible en sus juicios. No solamente vemos que Él es amantísimo, que Él perdona la transgresión, como hemos visto en varios pasajes, Él es el que perdona la iniquidad, sino que es remunerador de los que le buscan, como el pasaje que leyó la hermana. Dice, pero también es justísimo y terrible en sus juicios. Versículo, entonces esa parte de la oración apoya en Nehemías 9, versículos 32 y 33. Esta palabra es temible en vez de terrible. Dios es justísimo y temible. Sí, es con M. Y su juicio es... aquí dice terrible. Ok, ya. Ok. Temible. Ok, gracias, hermano. Entonces, bueno, si vemos el texto, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es terrible caer bajo la ira de Dios. Pero claro, no es terrible para con su pueblo.
Sí, vamos a leerlo, pero quiero que tengan algo en mente, hermano. ¿Quiénes son los que van a ver terrible a Dios? Los impíos. Esto no es para nosotros, los hijos de Él. Aquí dice terrible. ¿Qué versión es? Es la versión que tenemos, todos aquí. Ah, no, pues las Sagradas Escrituras es terrible. Sí, no, ok. O sea, la terminología está correcta, no está mal. Ambos, claro, quienes ven, y una cosa es temor a Dios y otra cosa es temor de Dios. Temor a Dios es que sufren los impíos cuando Dios se le presenta. Tienen miedo a Dios, pero temor de Dios es ese respeto reverente que emana de Dios y le da a sus hijos. Ese es el que disfrutamos nosotros. Nosotros lo obedecemos porque tenemos el temor de Dios. Es respeto, un temor reverente. Ahora, los impíos es temor a Dios porque van a tener miedo delante de Dios. Van a pedir, como dice el Apocalipsis, que la tierra se abra y esconderse de la presencia de Él. Ese es temor a Dios. Ese es el miedo a Dios. Lo de nosotros es ese temor reverente que hace que nos acerquemos a Él, que le oremos, que le obedezcamos. Un temor puesto delante de la fundación del mundo y obrado por medio de la sangre de Cristo a través de su Espíritu puesto en nosotros. Son dos temores diferentes. Quiero que estén claros con eso. Sigue diciendo su palabra, el texto que no lo han leído. Sí, hermana. ¿Tiene micrófono? Ya, perfecto. Ahora pues, Dios nuestro Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Exacto. Ahí vemos la comparación de ambos temores en el mismo texto. Nehemías 9, 32 a 33. Y entonces aquí podemos comparar en este mismo texto. Vamos a buscarlo aquí un momentico. Dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible. Pero vean la alabanza primero. Dios grande, fuerte, dice Dios nuestro. O sea, cuando tú le dices Dios nuestro, ya no estás hablando, ese no es tu enemigo, es tu cuidador. Entonces, sí, Dios grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Pero estamos hablando que es una alabanza del pueblo, reconociendo la grandeza de Dios. Y dice, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes y nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. O sea, él lo que le está llamando Nehemías es que aún estos reyes que no menosprecien la obra que tú has estado haciendo, o sea, que tengan conciencia para que no vean la parte terrible de Dios. O sea, sean llamados a una conciencia de obedecer a Dios, de que vean de que es un Dios grande, pero como mismo es amantísimo y misericordioso, puede hacer su justo juicio sobre ustedes. Dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Y ellos reconocen que aún el castigo que viene de Dios, ellos lo merecían. Dice, esto es lo que yo merezco. Y si vemos, este es el mismo arrepentimiento que vio el ladrón en la cruz. Y le dijo al otro ladrón, pero tú con esto, tú no ves que este es un Dios, que este es santo. Nosotros a la verdad merecemos lo que estamos sufriendo. Pero Él no, Él es santo, Él es Dios. O sea, es ese reconocimiento de quién es Dios. Y sigue diciendo, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Ese temor que dice, realmente, aun cuando yo soy castigado, sé que me lo merezco. Pero aún dentro del castigo, vemos la mano misericordiosa de Dios. Aún David dijo, cuando David pecó, que Dios le dice, te voy a dar 3 opciones. O 3 días con peste destructora, o 3 meses, creo, con tus enemigos, bajo el brazo de tus enemigos. Y él dijo, no, aún así, dice, prefiero que tu mano esté sobre mí porque tú vas a ser más misericordioso que los hombres. En los hombres no hay misericordia. Y él, aún así, él reconoció que el castigo que le venía era excesivamente grande, pero aún él prefirió la mano de Dios encima de él que no la del hombre. Porque aún en la ira de Dios, en el castigo, no ira, la ira es para los impíos, aún en el castigo de Dios para sus hijos, aunque sea severo, pero hay amor. Es para corrección, no para destrucción. Y eso es importante. Podemos nosotros estar pasando por situaciones y, pero el Señor está berreado. No, el Señor no está irado contigo, el Señor te está disciplinando. La ira de Dios es otra cosa. Créanme. Pregúntenselo al faraón. Él sí vio la ira de Dios. Pregúntenselo a Sodoma y Gomorra. Ellos sí vieron la ira de Dios. Pero sin embargo, le venía lo mismo a Nínive y vemos cómo ellos se arrepintieron. Venía lo mismo para ellos. Pero Dios permitió que ellos escucharan. Dijeron, no. Vamos a arrepentirnos, vamos a reconocer a este Dios. Es el temor de Dios puesto en el corazón de los seres humanos que hace marcar la diferencia. Seguimos entonces, hermano. Dice, nos quedamos. Entonces dice, pero también justísimo y terrible o temible, como dice el texto, en sus juicios, que odia todo pecado. Vamos a buscar el 15. Si alguien que pueda leer Salmo 5, versículos del 5 al 6, por favor. Salmos 5, versículos del 5 al 6. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ahí se aplica tanto el término temible que terrible. A los impíos van a ser ¿qué? No van a ser disciplinados, van a ser destruidos. O sea, ahí está claro la terminología. Sigue entonces viniendo ya para terminar lo que es este primer párrafo, dice, y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y vemos en Éxodo 34:7 y otro hermano que busque Nahum 1 del 2 al 3. Éxodo 34:7 y otro hermano que busque de los profetas menores Nahum 1 versículos 2 y 3. Dice la palabra, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Exactamente, ahí volvemos a ver los dos temores. Dice, el que perdona el pecado le infunde el temor de Dios, pero no dará al inocente por culpable. Ahí está la ira de Dios. Ambos términos se aplican en ese texto. ¿Algún hermano que tenga Nahum capítulo 1? Yo, bueno, Juan, dale, Juan. Sí, man. Ok. No, está bien. Sí, hermano, sí, por favor. Aquí está el otro micrófono. Sí, estás ahí cerca del micrófono. Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Versículos 2 y 3. Oh, 2 y 3. Oh, Sí, 2 y 3. Estaba haciendo uno. ¿Eh? Sí, 2 y 3. Dios celoso y vengador es el Señor.
vengador es el Señor irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Exactamente. Ahí vemos, o sea, hermano, Dios en ningún momento quita uno para poner el otro. ¿Y qué me refiero con esto? Que deja su ira, no, yo ahora, no, aquí tengo que ser todo amor, no, aquí tengo, no. En Dios, y lo podemos ver en la persona de Cristo, ahí se cumplió su total amor por nosotros, pero su completa justicia que cerrara el círculo que merecía el castigo por nuestros pecados. En Cristo se juntaron ambas condiciones, su total amor y su total justicia. Él, por su justo juicio sobre su Hijo, aplacó su ira para que venga sobre nosotros ese abundante e infinito amor de Dios para con nosotros. Él no pasó de, no mueras tú, porque yo los puedo perdonar sin que se arrepientan. No, Dios no brinca. Dios no puede negarse a sí mismo. Y hacer eso, perdonarnos sin que haya derramamiento de sangre, eso era quebrantar su propia ley. Negarse a sí mismo. No, había que cubrir su justicia. Hermanos, yo quisiera decir, hablando de si Dios es temible o terrible, realmente lo es. Y aunque nosotros hemos sido librados de la ira de Dios, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, donde dice que Él nos ha librado, ¿verdad? El que no cree, dice que el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de lo que Dios nos ha librado, de dónde nos ha librado en Cristo, pues nosotros andaríamos de una manera más agradándole, como dice la palabra, en todo. Entonces, pero a pesar de eso, que es el punto donde quiero llegar, yo veo mucho que hoy en día, como una atmósfera de que, como se predica nada más la parte de que Dios es amor, nada más. Entonces la gente siente de que, no, Dios es mi pana, yo voy a la iglesia y estoy en la iglesia y eso ha hecho daño realmente, porque muchas personas vienen y piensan que estar aquí es lo mismo que estar en un parque o estar en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, o que tu vida, no, Dios es mi amiguito, mi pana, y eso no es así. O sea, estamos delante de un Dios que es terrible, que es temible, pero que ha tenido misericordia de nosotros y debemos caminar en esa santidad, en esa pureza, todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, como dice la palabra. Entonces, y que realmente nosotros como sus hijos, cuando nosotros le fallamos, estaba diciendo el hermano, ¿verdad? Él nos disciplina porque nos ama. No nos disciplina como va a disciplinar o como el juicio va a caer sobre los impíos, pero sí el Señor nos disciplina, y a veces la disciplina es fuerte y es difícil y es dura. ¿Okay? Entonces, sí, Dios nos ama. Pero yo les voy a dar un ejemplo. Yo mismo, yo temo al Señor. Pero no es el terror que tiene un impío, ¿verdad? No es ese terror. Yo sé que es mi Padre, yo sé que soy salvo, pero muchas cosas en mi vida yo no las hago porque yo le temo al Señor. Y esa es la verdad. No, ahora ya Dios me perdonó, yo puedo hacer lo que yo quiera. No es así. Ya yo ahora voy al cielo y yo vivo como yo quiera. No, el que realmente
has sido salvo, anda en el temor de Dios, como dice la palabra. Anda en el temor de Dios. Y mientras más lo conoce, más camina en el temor de Dios. Y no es un terror, ojo con esto que voy a decir. No es un terror. Un terror es, ay, Dios me va a condenar. No, porque el que conoce a Dios no tiene miedo al castigo, porque ya ha sido perdonado. Porque el que tiene el temor al castigo, como dice la carta de 1 de Juan, entonces no ha conocido a Dios. ¿Sí? El miedo no viene de Dios. El Ese miedo miedo viene del enemigo. Correcto. El miedo Exactamente. es tóxico, pero hay un temor que es santo. Es un respeto. Es un respeto, es una reverencia. Y que yo sé que Dios camina conmigo en todas partes. Soy templo del Espíritu Santo como ustedes, ¿verdad? Entonces yo ando en esa reverencia en todo momento y que sé que va a venir un día del juicio y yo como hijo de Dios también voy a dar cuenta de lo que yo hago. Yo temo no obedecer a Dios. Si Dios me manda a hacer algo a mí, yo temo no hacer la voluntad de Dios. Entonces eso es algo que debemos tener conciencia. Sí, es un buen punto eso, hermano. De hecho, nosotros cuando nos arrepentimos de haberle fallado a Dios, nosotros nos arrepentimos porque le fallamos a Dios, no para evitar el castigo terrible sobre nosotros. Nosotros nos arrepentimos porque le decimos, Señor, perdóname, porque tú has sido fiel todo este tiempo y te he vuelto a fallar. Es el dolor de estar separado, de haber roto una confianza con Dios, no de ahora viene el chancletazo o el palazo arriba de mí. No, lo que tememos es que esa relación se rompa. Oh Señor, perdóname porque yo sé que esto te ofende. Perdóname, Padre. Y eso era lo que veía, y eso era lo que veía David. Dice, mientras callé, ¿qué? Dice, se me secaron mis huesos. ¿Por qué? Porque él oraba y no veía a Dios. Él oraba y Dios no le respondía. De hecho, él no temía el castigo, él temía la ruptura de esa relación. Cuando Cristo, que no tenía pecado, ¿cuál fue el momento más duro que vivió Cristo en la cruz? ¿Los clavos? No. Dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no dijo, Padre, Padre, ¿por qué me han clavado en esta cruz? Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El mayor dolor que Cristo sufrió en la cruz fue que en un momento en la historia que nunca se había dado, el Padre le dio la espalda a su Hijo. Porque en Él estaba cargando todo el pecado de sus escogidos. El dolor no eran los clavos y los azotes. El dolor era ese quebrantamiento que por un momento Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo y aplicar toda la ira que se merecía nuestros pecados que estaban siendo cargados en Él. Ese fue. Como sobre eso, ahí Dios se separó de Jesucristo, en Jesús en carne en ese momento. Sí. Ahí fue donde era ya solo Jesús, sí. el ser humano. Exactamente. Y Dios pues, descendió a su trono. En ese momento hubo una ruptura entre el Padre y el Hijo. Claro. Necesaria. Gracias a Dios que Cristo no oyó tantos consejos que le dieron. Si tú eres Dios, bájate de esa cruz. Gracias que Él no se bajó de esa cruz. Porque si Él se baja de esa cruz, nosotros no tuviéramos perdón de pecado. Y fíjense en todos los relatos que siempre Satanás entendió eso y eso fue lo que puso en todos sus tentadores. No, si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas a la cruz? Le dijo a César, yo tengo poder para librarte de esto. ¿Y qué fue lo que le dijo? No, ningún poder tú tienes sobre mí, sino el que el Padre te ha puesto. O sea, en todo momento Satanás entendió que ya él no debía morir en la cruz, porque en la cruz estaba su victoria. Entonces, por eso fue que le dijo eso. Le dijo al ladrón, bueno, si tú eres Dios y tú decías que tú resucitabas, ¿por qué no sales? O sea, ¿por qué? Porque él sabía que no podía permitir de que Cristo llegara a esa cruz. Y gloria a Dios que eso pasó. Sí, hermana. Como acaba de decir que si Cristo no se hubiera bajado de la cruz, nosotros no tuviéramos perdón de pecados. Entonces, ¿dónde está la elección? Los elegidos. Sí, no, es lo mismo. Es lo mismo. Aún los elegidos
no hubieran, porque recuerde como dice el texto, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera pagado con su sangre por esos pecados, no hubiera sido justificados la ira de Dios. Dios no hubiera calmado su ira con su Hijo y no tuviéramos Salvador. Por eso fue que Cristo tuvo que morir. A Cristo no le tendieron una treta. Vamos a aprovechar que ahora que está en el Edén y lo cogemos y lo castigamos. No. Él sabía lo que iba a pasar. Y eso lo dijo al César. Le dijo, si yo quisiera, yo mando ahora mismo 12 legiones de ángeles y aquí esto se acaba. Pero dice, de hecho él se lo pidió al Padre. Le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús sabía que iba a pasar un momento doloroso, pero era necesario que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, es lo que yo entiendo, que sin el derramamiento de sangre de Jesucristo nosotros no fuéramos salvos. Cuando me refiero, hermana, a que se baje la cruz, es que a él no lo hubieran matado en la cruz. No. Es lo que me refiero. No, sí. Pero entonces mi pregunta era como, entonces, ¿por qué dice que si soy elegido, ya soy elegido? Quiere decir que entonces la muerte de Cristo fue en vano. No, somos elegidos por el sacrificio sustitutivo que hizo Cristo en la cruz. En base a eso, en vez de matar a sus elegidos y resucitarlos, Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz y resucitara. Por eso, esa es la muerte sustitutiva lo que sucedió. Por la muerte de Cristo somos justificados nosotros. Pero alguien tenía que morir. De hecho, hasta en el Edén, Dios mató un animal para no matar a Adán y Eva. O sea, era necesariamente que tenía que morir algo o alguien tenía que haber derramamiento de sangre. Ok, otro punto de que, bueno, yo pensé así como, donde dice que terrible, que Dios es un Dios terrible, yo creo que el juicio de Dios es el que es terrible. Exactamente, estamos con su... No él. ¿Y quién es el que hace el juicio? Él. Exacto. Verdaderamente nosotros obedecemos a Dios, obedecemos no porque le tenemos terror a Dios, sino al juicio. Nosotros obedecemos porque también esa obediencia Dios la imputó en nosotros. Dios la puso en nosotros. Dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aún el obedecer la palabra, esa obediencia Dios la puso en nosotros para que nosotros pudiéramos andar en ese camino. Y bueno, también por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es porque nosotros queremos aceptarlo. No porque ya hayamos sido predestinado. O sea, como está en mí el querer aceptarlo o rechazarlo. No. Nosotros aceptamos a Cristo. A mí no me gusta, de hecho, decir el aceptar, porque nosotros no aceptamos, nosotros recibimos. Entonces Dios nos convence y por su llamamiento eficaz, Él nos revela nuestro pecado, nos pone la gracia para arrepentirnos y nosotros, claro, cuando Dios a través de su Espíritu nos muestra nuestro pecado, es que nosotros sí decimos, Señor, perdóname. Pero para eso tiene que haber una resucitación espiritual. Cristo nos resucita espiritualmente para que entendamos que por su gracia somos pecadores y le hemos fallado a Dios, y es que entonces nos arrepentimos. Bueno, como por ejemplo, ¿qué es lo que pone Dios en nosotros? ¿Primero la gracia o primero la fe? Es que vienen juntas. Fe y gracia vienen juntas. La fe dice la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene poder para que nosotros entendamos eso. Y luego, como primero es la fe, y luego acepto esa gracia por fe. Sí, pero es lo que te digo. Si usted quiere llamarla aceptar la gracia, está bien. Pero aun cuando Dios nos convence de pecado y Dios nos brinda la gracia, difícilmente la rechazamos. Porque es algo que nosotros entendemos que es imprescindible para nuestra vida.
Yo necesito la gracia. Es necesario esa gracia. Sin esa gracia no podemos entender a Dios. Y sin la fe nadie puede ver a Dios. Son dos cosas que vienen concatenadas, son paralelas al mismo tiempo, fe y gracia. Es irresistible, por eso es que no la podemos rechazar. Eso hablamos la semana pasada. Hermanos, disculpen, pero ya casi. Sí, yo creo que nos salimos del tema. No, pero excelente tema, hermana. Eso está muy bien. Yo quiero que ustedes entiendan, hermano, que cuando alguien saca un tema, eso es para bendición y ¿cómo es la otra palabra? Y edificación de la iglesia. Esa duda o esa pregunta o esa afirmación, ese comentario nos va a ayudar a todos. Está bien, no se callen, hermano. Y si te digo, si algún día yo digo algo que no está correcto y por las escrituras yo me equivoqué, yo voy a ser el primero en decirle, hermano, hermana, discúlpeme, lo que había dicho la semana pasada, me equivoqué, perdóname, la palabra de Dios dice esto. Pero es la palabra de Dios la que debe que sacarnos de esa duda. Como aquí quisiera leer por último, Juan 6:44. Sí. Que aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí, o sea, prácticamente Dios nos pone el sentimiento de buscarlo, de todo. Sí, Dios nos trae. Dios nos trae. Dios nos escogió desde el principio. Es la misma voz que escuchó Lázaro. Lázaro no salió y dijo, bueno, ya llevo 3 días aquí en la cueva, ya como que voy a correr la piedra y voy a salir porque ya está. No. Hasta que Cristo no le dijo, Lázaro, sal fuera, Lázaro no hubiera salido. Hasta que Cristo nos puso en nosotros tu nombre, entiende tu pecado. Mira que Cristo murió por tu pecado, nosotros no hubiéramos aceptado a Cristo. Por eso que aparece la palabra aceptar en la Reforma no juega, porque es que es Dios quien te resucita, te justifica, te santifica, te glorifica. Lo único que te queda decirle, Señor, perdóname, gracias por salvarme. O sea, es algo que Dios te lo da. No es que tú lo aceptes. No te quiero, voy más para adelante. No, eso no está en la condición de nosotros. De hecho, nosotros estamos o muertos espiritualmente o vivos espiritualmente. No estamos en el término medio de morirnos o no. Esa no es la condición. Nosotros estamos muertos y Dios nos trae a vida. Por su gracia. Eso es el switch. O estás encendido o estás apagado. En Cristo no hay término medio. O estás conmigo o estás contra mí. Esos tibios son, hermano, es que tenemos que parar. Aguanten esas preguntas. Esas preguntas, aguántalas, las responderemos, pero. La semana que viene las desarrollamos mejor. Sí. Ok, exactamente, hablamos entonces. Bueno, hermano, estamos despedidos.